Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Adriana Urrutia, ella es docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. ¿Qué tal, Adriana? Hola, Mirta, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto también y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar esta mañana con Adriana sobre el rol de la mujer dentro de una democracia, el rol de la mujer, hay que decirlo, como gestora pública, que es importante. En la semana se ha hablado de diferentes temas, por supuesto, relacionados a el género, ¿no? A la mujer. Muchas veces escuchamos también en diferentes medios las posiciones que tienen las mujeres en el ámbito privado, pero es importante no olvidarnos de su gestión en el Estado. Así es. Y bueno, en realidad lo que hay que pensar y discutir es el rol público de la mujer, ¿no es cierto? Nosotras somos la mitad de la población, sin embargo no tenemos la mitad de la representación, ¿no? Ahora justo antes estaban señalando que la mitad de las candidatas para estas elecciones son mujeres capacitadas, ¿no es cierto? Pero sin embargo no acceden a ese 50% de los cargos directivos, ¿no? Entonces ahí hay que preguntarse qué es lo que está pasando para que, por ejemplo, solo 5% de las alcaldesas sean mujeres o solo una de las 26. Incluso 3% me parece que es. ¿No? Menos del 10%, exacto, en cualquier caso. Y una de las 26 presidentes regionales, los gobernadores regionales, es mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué las mujeres no acceden a cargos directivos? Y ahí como sociedad tenemos una responsabilidad inmensa y una tarea grande pendiente para que las mujeres accedan a cargos de representación política, ¿no? Esta ausencia, ¿no?, de las mujeres en justamente los cargos de representación política, ¿cómo impacta en el resto de mujeres? Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, hay en nuestro país 15.887.000 mujeres. ¿Cómo se marca la agenda de las necesidades? Ahí yo creo que además lo importante es, no solo por ser mujer, es que se posicionan en la agenda de los temas, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que también la sociedad en su conjunto se responsabilice por varios temas pendientes de paridad, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los temas es el de igualdad salarial, ¿no? Ahora que el Congreso ha aprobado esta ley de igualdad salarial, porque hasta el año pasado, según cifras de Servir, en el sector privado los hombres ganaban 30% más que las mujeres, ¿no es cierto? Por un mismo cargo, un mismo puesto, ¿no? Entonces ahí hay una clara desigualdad, ¿no? De brechas salariales bien fuertes, ¿no? Entonces ese es, por ejemplo, uno de los temas por los cuales en el Perú tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, y qué bueno que lo menciones. En el ámbito laboral, ya que vamos a empezar por ahí, a pesar de que el 57% del total de egresadas de universidades son mujeres, dicen, estas son remuneradas por debajo del promedio nacional. Sí, claro. Y ahí es bien importante cómo se trabaja la inserción laboral, ¿no? Cuando una mujer empieza su carrera, no tiene mecanismos para negociar sueldo, ¿no? Entonces ahí, por eso yo formo parte de la plataforma Comadres, una plataforma que busca la igualdad, ¿no? entre hombres y mujeres en el espacio público justamente, y tenemos un programa en el que buscamos trabajar ahí líneas de inserción laboral, ¿no? Para que las mujeres sepan negociar el sueldo, sepan más o menos el valor de su trabajo, para que no sufran este tipo de discriminación, ¿no? Por género. Ahora, es importante también avanzar por encima del marco normativo, ¿no? Porque la ley efectivamente puede obligar instituciones, empresas, ¿no? Para que haya lo que se necesita, la igualdad, pero también hay que luchar muchas veces contra la coyuntura, ¿no? Contra, digamos, cómo hemos crecido generación tras generación y cómo vemos el desempeño de una mujer en un trabajo. Exactamente, y ahí el trabajo fuerte es romper paradigmas, ¿no es cierto? Romper paradigmas para que a igual trabajo, igual salario, ¿no? Y una tarea pendiente es, por ejemplo, la agenda de descanso por maternidad y paternidad. O sea, la mujer tiene en el Perú derecho a 3 meses y los hombres tienen derecho a 4 días, ¿no? Cuando los dos son los padres, ¿no? Entonces, mientras no logremos reformar esas ideas que los dos padres tienen que ocuparse igual de los hijos, no vamos a lograr la igualdad en el corto plazo al menos, ¿no?
de acuerdo a datos recogidos por el ranking PAR, ¿no?, que mide los avances de equidad de género desarrollado por AEQUALES, una consultora que también investiga muchísimo en este tema, las organizaciones dicen solo tienen el 24% de los puestos de mando de primer nivel ocupados con mujeres. Sí, ¿no? Y según Servir, en el Estado es 3 de cada 10 puestos directivos. Claro. ¿No? Y esto ¿Qué mensaje nos dice? Exacto, también nos dice cómo estamos pensando nosotros el liderazgo, ¿no? ¿Qué es para el peruano, el trabajador peruano, el liderazgo, ¿no? Entonces es una figura que se sigue manteniendo de un hombre a la cabeza de las instituciones, ¿no? Y acá lo que tenemos que trabajar es, de nuevo, romper paradigmas, pero también buscar mecanismos que permitan que las mujeres, cuando llegan a una edad de postura directiva, puedan conciliar su rol de madre con su rol laboral, ¿no? Y lo que sigue persistiendo en el Perú es la permanencia de una economía del cuidado donde el monopolio lo tienen las mujeres, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las mamás se van a seguir ocupando de la cocina, de los hijos, del colegio. Y ahí hay tareas de corto plazo y además privadas. Los padres tienen que pedir más participación en las tareas domésticas, pero también, digamos, ahí las instituciones tienen que darle facilidades a mujeres que cargan con su trabajo doméstico, ¿no?, más que los hombres en sus hogares. Es importante aquí, y tú lo vas a mencionar seguramente, Adriana, entender esta lucha por la igualdad, pero teniendo en cuenta también estas pequeñas diferencias, porque somos distintos. Sí, somos distintos, pero yo creo que muchas veces se ha usado esta diferencia para justificar, digamos, temas de por qué no se accede al igual. Claro, lo que ¿no? decías tú por una gerencia, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y entonces ahí lo que hay que buscar es más bien nuevos caminos de cómo ser líder o nuevas trayectorias que todavía no conocemos, ¿no? Ahí tenemos mucho por hacer. Entendiendo un poquito más el universo de aquellas mujeres que efectivamente tienen la posibilidad de acceder a un trabajo, hay también las siguientes cifras del INEI. El 39,3% de mujeres son asalariadas, es decir, empleadas obreras. El 36,7% son independientes. El 16,2% tiene un empleo familiar y no son remuneradas. 5,2% son trabajadoras del hogar y el 2,4% son empleadoras o patronas. Solo el 2,4%. Sí. ¿No? Y entonces ahí tenemos que, o sea, lo que tenemos que hacer son políticas de empleo, ¿no es cierto?, que favorezcan estos puestos directivos de mujeres. Hay diferentes ¿no? grupos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí también hay todo un trabajo que hacer desde el Ministerio de Trabajo, pero no solo, ¿no?, sino también desde el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y lo que es difícil es que el reto de trabajar por la mujer desde el Estado plantea que varios actores se tengan que poner de acuerdo, claro, ¿no? Y es por eso, entre otras cosas, que fue importante el año pasado la marcha Ni Una Menos, ¿no es cierto? Porque permitió ver al Estado como un actor único, sin embargo, a un año de esa marcha siguen habiendo todavía varias acciones pendientes. Y es importante pasar de ese tema justamente a la violencia de género, porque es el trabajo muchas veces el que permite romper con el círculo de violencia y empoderar a las mujeres para que pues no sean más víctimas, ¿no? Sí, ahí las cifras son terribles, ¿no? La semana pasada decíamos que no había nada que celebrar porque sigue, en particular en ese tema de violencia de género, mucho por hacer, ¿no? Las cifras para el mes de enero de 2018 lo que nos muestran es que del total de casos atendidos, solo 0,1% de los casos judicializados ha sido considerado, el culpable ha sido considerado ha tenido una sanción, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos, entonces las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Si tenemos muchos casos de feminicidios en realidad, ¿no? Que son, digamos, la máxima expresión de violencia, que todavía siguen sin ser atendidas. La respuesta de la justicia en ese sentido no es alentadora, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Adriana, te pido que me acompañes, por favor, y regresamos, por supuesto, para seguir hablando del rol público de la mujer en nuestro país. Pausa y retornamos con más. Muy bien, estamos de regreso en JN Noticias y estamos con nuestra invitada Adriana Urrutia, es docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos hablando sobre el rol público de la mujer y antes de irnos a la pausa hablamos sobre la violencia.
¿no?, que es lamentable en nuestro país. A través de cifras podemos decir, por ejemplo, que en el 2017 hubo 81.009 víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual, siendo que en el 2016 fueron 60.589 los casos. Este aumento, ¿no?, conversamos un poquito en la pausa, Adriana, ¿qué es lo que nos indica? ¿Que hay más violencia o que el problema está visibilizándose más? Claro, y ahí eso tenemos todavía que analizar la cifra, ¿no? Porque no tenemos tampoco data con la cual comparar o no tenemos como, digamos, desmenuzar lo que está escondiendo la cifra. Lo que sí es positivo es que las mujeres están yendo más a denunciar, ¿no? Sin embargo, como comentábamos antes de irnos a la pausa, queda ahí pendiente cuántas mujeres han sido atendidas, ¿no? Y en realidad son alrededor de 20%, ¿no? Menos de la mitad, que cuando van y denuncian en el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio, a través de esta unidad de atención a nivel local, les brinda atención, ¿no? Entonces ahí el Estado tiene un esfuerzo suplementario que hacer por atender estas víctimas que se están cada vez más atreviendo a denunciar. Por supuesto, la ruta, además de la que hablabas antes de irnos a la pausa. A nivel Latinoamérica, ojo, ocupamos los últimos lugares en defensa de los derechos de la mujer, según una empresa, WIN, que ha realizado un sondeo en colaboración con Datum Internacional. Entonces yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, lo dicen los especialistas, aquí y fuera tenemos mucho por hacer, ¿no? Y si queremos hablar sobre mayor presencia de la mujer en cargos directivos y no directivos, ¿no?, con mayor acceso a educación y a trabajo, hay que trabajar en los derechos más básicos. Sí, aunque hay cifras esperanzadoras del Foro Económico Mundial en su ranking global de brechas de género, que muestran que el Perú ha subido algunos puestos, ¿no? Pero también, de nuevo, como comentábamos, ¿no?, las cifras esconden en realidad una situación compleja. Ya que hablamos de violencia, es importante hablar también sobre el embarazo adolescente, ¿no? Porque hay que entender que el rol de la mujer empieza a gestarse desde su nacimiento, ¿no? Desde que puede o no puede ir al colegio, desde que puede o no puede acceder a un empleo y si eso es o no interrumpido en el camino. Sí, y aquí la cifra de embarazo adolescente en el país es en realidad un desafío de larga data para el Perú porque el porcentaje se mantiene inamovible, ¿no? Alrededor de, si no me equivoco, del 14%, ¿no? Y este porcentaje se incrementa en las zonas rurales. Acá lo que yo quisiera señalar es que existe, si bien una brecha de género fuerte, ¿no es cierto?, una brecha doblemente fuerte para las mujeres en zonas rurales, ¿no? Que el embarazo adolescente marca claramente un quiebre en sus trayectorias porque las impide culminar su educación básica, ¿no? Y al no culminar la educación básica no tienen acceso a las nuevas oportunidades a las que están accediendo los jóvenes de su generación en zonas rurales, ¿no? ¿Y cómo impacta eso en el círculo de pobreza también, ¿no? Porque no es solamente la madre y la niña, sino que se convierte ya en una familia que difícilmente puede abandonar una situación como esa. Sí, y como demuestran también las cifras, ¿no es cierto?, las familias donde la madre es indígena y no accede a educación, como tú bien señalabas, su situación se complica, ¿no? Y es por eso que también tenemos una agenda pendiente, no solo en democracia, como señalábamos hace un rato, sino en desarrollo, ¿no? No vamos a lograr el desarrollo que queremos para el país mientras no logremos que las mujeres se desarrollen plenamente. Si tuviésemos que ponernos una fecha, digamos el bicentenario, ¿no?, en unos 3 años, ¿cuáles deberían ser las tareas concretas con las que tengamos que asumir un compromiso? ¿No? No solo decir lo que el país necesita, porque todos sabemos lo que necesitamos, ¿no? Pero si tuviéramos que ir a la acción, ¿no?, ¿por dónde empezar? Desde lo que hemos hablado, lo primero es embarazo adolescente, ¿no es cierto? Porque ahí además implica una agenda multisectorial de intervención del Estado, ¿no? Tareas de varios actores estatales para proteger, digamos, a las mujeres que se embarazan en plena adolescencia. Y se están llevando talleres, afortunadamente, con muchas chicas escolares. Exactamente, ahí sí hay un esfuerzo bien importante, ¿no? Lo segundo es, en realidad, violencia. Y dentro de violencia, el acceso a la justicia, ¿no? Esa sigue siendo una tarea pendiente fuerte. Y lo tercero es la participación de la mujer, que la cifra real de participación se traduzca en realidad en puestos
digamos, de mujeres que asumen liderazgo, que asumen cargos representativos, ¿no? Y ahora que hablabas también del Bicentenario, debemos tener una agenda como país que involucre a las mujeres en la historia, ¿no? Y que las haga ver como partícipes de lo que ha sido la trayectoria nacional, ¿no? Porque siempre que nos cuentan, por ejemplo, la independencia son San Martín, Bolívar, ¿no? Pero ¿dónde quedan todas esas mujeres que... Ese recuento, ¿no? Exactamente, ¿no? Que, bueno, desde la época del Perú, cosa en la cual el Perú surge como república, pero también incluso hoy en día, ¿qué rol están jugando? Y eso es bien importante que renovemos en los imaginarios, en lo que la gente piensa, cuál es el rol de la mujer, ¿no? Incluir eso en la educación también, es Exactamente, importante, ¿no? De los chicos, los escolares, por ejemplo. Sí, y que no solo sea la mujer que ayudó, ¿no? O que acompañó. O que acompañó, ¿no? Sino, no, ¿qué hizo Micaela Bastías? ¿Por qué fue importante? Claro, empoderar esos nombres. Exactamente, ¿no? Juana Larco y, en fin, un sinfín de mujeres que han contribuido a la historia, ¿no? Y mujeres científicas, por ejemplo. Solo hay 1/3 de mujeres científicas hoy en el Perú, pero su contribución es igual de importante que la de los hombres, ¿no? Bueno, afortunadamente el tema está en agenda, ¿no? Y esperemos que siga en agenda, pero que luego de la reflexión, como hemos dicho, venga la acción, ¿no? Vengan propuestas concretas y que se tomen medidas. Sí, y ahí todos, y aprovecho para mandarle un mensaje a los televidentes, todos tenemos algo que hacer, ¿no? Hay responsabilidad. Exacto, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo y el Estado también tiene una agenda pendiente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado. Celebramos en unos meses un nuevo proceso electoral. Esperemos que esta vez las cifras sean también alentadoras, ¿no? En cargos de elección popular vamos a tener gobernadoras, quizá, vicegobernadoras, consejeras regionales, alcaldesas, ¿no? Y regidoras. ¿Tendrías algún mensaje para ellas, aquellas que están pensando justamente en entrar en carrera? Sí, que sean valientes, porque las cifras de acoso político también son poco alentadoras. Alrededor de 30% de las mujeres que se presentan a estos cargos sufren de violencia de distintos tipos durante la campaña. Y eso no debe ser, aunque sea muy difícil, no debe ser una barrera para lograr esta paridad en la representación, ¿no? Así que adelante. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Adriana Urrutia, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y cerramos con ella el bloque de elecciones regionales y municipales.